El 16 de octubre se celebrará el Día Mundial de la Alimentación, cuyo lema es cultivar, nutrir, preservar. Juntos, nuestras acciones son nuestro futuro. Ahora podemos hablar sobre lo que hicimos en el último programa. ¿Lo recuerdan? Vimos que las células vegetales tienen formas poligonales, una membrana celular y una pared celular, con grandes vacuolas de reserva que almacenan agua. También conocimos a los cloroplastos y su importancia en la elaboración de los alimentos en la planta. ¿Recuerdan cómo se llama ese pigmento verde? Su nombre es clorofila y su función es realizar un proceso llamado fotosíntesis. Es muy importante para las plantas tener agua, nutrientes en el suelo y luz para elaborar sus alimentos a través de este proceso. Vamos a ver un video que nos ayudará a recordar esta función vital para la vida de una planta, ¿sí? La fotosíntesis es un proceso en el que los seres autótrofos, que generalmente son vegetales, fabrican sus propias sustancias nutritivas a partir de la luz, el dióxido de carbono y el agua. Este proceso se da en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La humedad, la intensidad luminosa, la temperatura, el color de la luz, la concentración de CO2 y O2 y los pigmentos. Bastante interesante, ¿no les parece? Seguro también recuerdan que aprendimos sobre la inmensa diversidad biológica de la flora en nuestro país. ¿Y cómo es que son estas plantas las que nos proveen de alimentos y nos dan el oxígeno que necesitamos para vivir? Por eso se les considera el pulmón del planeta. El día de hoy continuaremos con todo este aprendizaje y vamos a profundizar un poco más sobre la importancia de las plantas y de lo valiosa que es nuestra biodiversidad. Antes de empezar, no se olviden de lavarse las manos, tener lápiz y papel a su alcance y también tener un espacio ordenado donde pueden trabajar. Vamos a darle la bienvenida a la profesora Marlene, que nos ayudará el día de hoy. ¿Cómo están, chicas y chicos en sus casas? ¿Qué tal todo, Yanira? Estamos muy bien, listas y listos para seguir aprendiendo sobre las plantas. Qué bueno que estén interesados en el tema. Es importante reconocer la importancia que tienen las plantas y también nuestra biodiversidad. Tenemos que cuidarla. Sin ella, procesos como la fotosíntesis no ocurrirían y no tendríamos oxígeno para vivir. Así es, profesora Marlene. De hecho, tengo una duda desde el último programa. ¿Cómo es que llegan los nutrientes en sí a las hojas de las plantas? Esa es una pregunta bastante interesante, Yanira. La verdad es que en las plantas la nutrición se da a través de la fotosíntesis y la respiración. Los órganos que intervienen en estas acciones son la raíz, el tallo y las hojas de la planta en sí. Como pueden ver, en primer lugar, la raíz absorbe el agua y los minerales del suelo. La raíz se encarga de absorber el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo, gracias a la acción de los pelos absorbentes. Estos pelos son una prolongación microscópica de la epidermis de la raíz y sus paredes son tan delgadas que permiten el paso de las sustancias por difusión y por ósmosis. ¡Qué interesante, profesora! ¿Y después qué ocurre? Luego de todo este paso inicial, el tallo se encarga de conducir las sustancias. Cuando el agua y las sales minerales entran a la planta, reciben el nombre de savia bruta. La savia bruta penetra en la xilema, que es un conjunto de vasos leñosos, y la xilema conduce el agua y las sales desde la raíz hasta las hojas de las plantas. Una vez que la savia bruta llega a las hojas, se transforma en savia elaborada gracias a la fotosíntesis. Esta savia es conducida por los tubos del floema hasta las demás partes de la planta. Bien, pero ¿cómo es que sube el agua a través de la planta en sí? ¿La gravedad no debería hacer que ésta vaya hacia abajo? Es por eso que las plantas tienen mecanismos para poder lograr el traslado del agua. El primer método que tienen es conocido como capilaridad, que es una propiedad que tienen los líquidos de ascender a través de tubos delgados. ¿Como los xilemas que mencionó hace poco? Exactamente, Yanira. De acuerdo, profesora Marlene. ¿Y el otro mecanismo, cómo se llama? El segundo mecanismo es el de transpiración.
Este consiste en la salida de vapor de agua a través de unos orificios dentro de las hojas conocidos como estomas. Cada día me sorprende más lo complejas que pueden ser las plantas, aparte de lo necesarias que son para la vida dentro de nuestro planeta. Y como estamos estudiándolas, me he puesto a observar las plantas que me rodean y me sorprendo de la cantidad y diversidad que existe. Y eso que estamos en una ciudad, Yanira. Imagínate si te fueras a observar a una zona rural o a la selva virgen. Sin ellas, nada sería como lo conocemos actualmente, ni para el ser humano ni para el resto de los seres vivos. Bueno, profesora, creo que es momento de continuar con la indagación que empezamos en el último programa, donde los estudiantes debían cubrir algunas hojas de una planta impidiendo que lleguen los rayos solares. Me pregunto qué habrá pasado. Así es, Yanira. Hoy van a ver el resultado de la experiencia que plantearon. Gracias a esto podemos cumplir el propósito del programa de hoy. Hoy comprobaremos el efecto de la luz en el proceso de fotosíntesis. Muy bien, Yanira. Vamos a recordar también los criterios de evaluación de esta experiencia en la lista de cotejo. Hoy continuaremos con la indagación. Para ello vamos a realizar mediciones y comparaciones sobre la relación de la luz con la coloración de las hojas, evidenciando la acción de diversas variables en el proceso de fotosíntesis. También analizaremos los datos obtenidos para interpretarlos en base a conocimientos científicos y finalmente formularemos conclusiones apoyados en los resultados de la indagación. Bien, vamos a empezar entonces. Antes de ver nuestros resultados, recordemos un par de datos. En primer lugar, tengamos en mente que el proceso de fotosíntesis es una función que le permite a las plantas elaborar sus alimentos. ¿Recuerdan las sustancias que requiere la planta para cumplir con este propósito? ¿Y qué otro factor es fundamental para obtener los productos que nutrirán a esa planta? ¿Eso sería la luz, profesora? Correcto. Y para comprender la importancia de la fotosíntesis como proceso en la elaboración de los alimentos de la planta, vamos a conocer los resultados de la experiencia que empezamos en el último programa. Bueno, para esta parte del programa vamos a darle la bienvenida a la profesora Sandra Chávez, que nos ayudó en el último programa con el inicio de esta experiencia con las plantas. Profesora, gracias por ayudarnos hasta ahora. No hay problema, Yanira. Nos vemos en el bloque de preguntas. Profesora Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy muy bien, Yanira. Gracias por preguntar. El día de hoy continuaremos con nuestro experimento, chicas y chicos, pero antes recordemos la pregunta de indagación. ¿Qué sucede si a una planta le falta luz solar? No puedo esperar a ver cómo quedaron las hojas cubiertas. Ahora veremos los resultados, pero primero debemos de ver cómo deberían estar cubiertas las hojas de cada planta para esta experiencia. Claro, este trabajo que vemos en pantalla es de Iriel, en la ciudad de Arequipa. ¡Excelente! Como pueden ver, tenemos 3 hojas diferentes. La primera está cubierta por completo, la segunda está cubierta solamente por la mitad y la tercera es parecida a la primera, pero con una diferencia principal. El material que la cubre está perforado por el centro. Para empezar a revisar nuestros resultados, primero elaboremos esta tabla que ven en pantalla dentro de nuestras libretas de apuntes. Como pueden ver, es un registro de información de nuestro experimento. Está dividido por 2 factores principales, las hojas que hemos utilizado y los días que han pasado. En esta tabla particular vemos solo 3 días, pero nosotros consideraremos 7. ¿Y qué da en cada recuadro, profesora Sandra? En cada uno de estos espacios vamos a colocar observaciones cualitativas y cuantitativas de las hojas, dependiendo del día en el que estemos. Yanira, ¿sabe la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? ¿Puedes darme un ejemplo? Cualitativo se refiere a características que no podemos medir de manera exacta. En este caso, esto podría ser el color de la hoja o el color y la textura del tallo. Cuantitativo habla de datos que podemos medir, como el largo o el ancho de cada una de las hojas en la planta.
Exacto, muy bien, Yanira. Ahora que ya tenemos esta tabla lista, podemos revisar lo que ha sucedido con cada planta después de 7 días del experimento. ¿Vamos a verlo? Por supuesto, profesora Sandra. Pero antes tenemos que ir a una pausa cortísima. Chicas y chicos, pueden usar ese tiempo para traer las plantas que usaron a su espacio de trabajo, para ver el resultado juntos. Ya volvemos. ¿Vamos a verlo? Por supuesto, profesora Sandra. Pero antes tenemos que ir a una pausa cortísima. Chicas y chicos, pueden usar ese tiempo para traer las plantas que usaron a su espacio de trabajo, para ver el resultado juntos. Ya volvemos. TV Perú. En realidad, nuestra misión. Para ver el resultado juntos. Ya volvemos. Mira, ahora que ya tenemos esta tabla lista, podemos revisar lo que ha sucedido con cada planta, cualitativo y cuantitativo, las hojas que hemos utilizado y los días que han pasado. En esta tabla particular vemos solo 3 días, pero nosotros consideraremos 7. ¿Y qué va en cada recuadro, profesora Sandra? En cada uno de estos espacios vamos a colocar observaciones cualitativas y cuantitativas de las hojas, dependiendo del día en el que estemos. Yanira, ¿sabe la diferencia entre cualitativo y cuantitativo? ¿Puedes darme un ejemplo? Cualitativo se refiere a características que no podemos medir de manera exacta. En este caso, esto podría ser el color de la hoja o el color y la textura del tallo. Cuantitativo habla de datos que podemos medir, como el largo o el ancho de cada una de las hojas en la planta. Exacto, muy bien, Yanira. Ahora que ya tenemos esta tabla lista, podemos revisar lo que ha sucedido con cada planta después de 7 días del experimento. ¿Vamos a verlo? Por supuesto, profesora Sandra. Pero antes tenemos que ir a una pausa cortísima. Y hace poco viajé por el tema de estabilidad, discapacidad, como que no me aceptaba, sentía vergüenza. En casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Antes de la pausa estábamos por ver los resultados del experimento que hicimos en el último programa junto a la profesora Sandra Chávez, que nos vuelve a acompañar el día de hoy. Muy bien, Yanira. Vamos a ver qué pasó con nuestro experimento luego de 7 días. Aquí tenemos la planta que preparamos en el último programa para esta experiencia. Vamos a ver qué le ocurre a cada una de las hojas que manipulamos. ¿Empezamos con la primera de las 3 hojas? Sí, como vimos antes de la pausa, a esta hoja la cubrimos completamente de tal manera que no recibió nada de luz. Yanira, este es el resultado cuando le quitamos la cubierta. ¡El color es distinto! Así es. Como podemos ver en nuestra experiencia, la luz solar es la variable independiente porque es permanente y fundamental en el proceso de la fotosíntesis. La variable dependiente en este caso es la pérdida de intensidad en el tono verde de la hoja. Chicas y chicos, este es el resultado de nuestra siguiente hoja. En este segundo caso, solo la mitad de la hoja recibió luz al estar cubierta a medias. Ahora la hoja tiene 2 tonos distintos de verde. ¡Qué interesante! Esto muestra de manera más clara la diferencia entre una hoja descubierta que sí pudo recibir luz correctamente para su proceso de fotosíntesis comparada a una hoja que no. Como puedes notar, la parte cubierta tiene un tono de verde menos intenso, como el que viste con la primera hoja. Solo nos falta descubrir la última. ¡Claro! Este caso es especial, Yanira. ¿Notas la diferencia entre esta y las otras hojas? Sí, los bordes perdieron color, pero el centro no. Exactamente.
Esto coloca a esta hoja en una categoría distinta a la que fue completamente cubierta, ya que, como puedes ver, perforar el material con el que se cubre la hoja cambia la manera en que el proceso de fotosíntesis ocurre. Con esto podemos dar por terminado nuestro experimento. Genial. Muchas gracias por todo, profesora Sandra. Creo que hemos aprendido mucho el día de hoy. Muchas gracias a ti y a las chicas y chicos en sus casas por acompañarnos en este experimento. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Muy bien, chicas y chicos. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Vamos a responder unas cuantas preguntas sobre esta experiencia con conocimiento científico y con lo que hemos visto hasta ahora en el programa. Estas respuestas serán las conclusiones de nuestro experimento. Las 4 preguntas que vamos a responder son: ¿qué diferencia hay entre las 3 hojas? ¿Qué le sucedió a la hoja que no recibió luz solar, es decir, la que estuvo completamente tapada? ¿La luz afectó el proceso de fotosíntesis y coloración de la hoja? Y finalmente, ¿qué sustancia no se ha producido en las partes de la hoja que no recibieron luz? Estas respuestas nos ayudarán a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora, chicas y chicos. Para informarnos un poquito más sobre el tema de la fotosíntesis y la importancia de las plantas, tenemos un segundo invitado el día de hoy. ¿Vamos a conocerlo? ¡Fantástico! Hola chicas y chicos de todo el Perú. Yo soy el biólogo Pavel Matos Maraví y en esta ocasión les saludo desde República Checa. ¿Cómo ha afectado la luz en la evolución de las plantas? Las plantas han evolucionado para hacer la fotosíntesis un proceso mucho más eficiente. Por ejemplo, las hojas han evolucionado hasta convertirse en órganos especializados en capturar la luz del sol y transformarlos a glucosa. Por otro lado, muchas plantas se han adaptado a distintas condiciones de luz que existen en el planeta. Por ejemplo, la cantidad y la intensidad de luz que éstas reciban van a determinar el tiempo de floración, el tiempo de crecimiento de las plantas o incluso cambios en el color de las hojas dependiendo de la intensidad de luz que éstas reciban. ¿Existen plantas que mejoran los ecosistemas dañados? Muchas de las actividades humanas, lamentablemente, van a ocasionar cambios profundos en los ecosistemas. Estos daños incluyen la contaminación ambiental por las industrias, la introducción de especies invasoras o cambios profundos en los paisajes debido a la tala indiscriminada de árboles o agricultura intensa, entre otras actividades. Afortunadamente, existen plantas que representan alternativas eficientes y baratas para mejorar ecosistemas dañados. Por ejemplo, ciertos tipos de plantas y sus microorganismos asociados toleran un poco más contaminantes como los metales. Y estas plantas pueden ser utilizadas para remediar daños en el suelo, en el agua o en el aire. Por otro lado, la revegetación es también importante para mejorar daños en el ecosistema. Pero esta revegetación tiene que ir acompañada de gran conocimiento científico y biológico de los ecosistemas y de las especies que antes existían en ellas. ¿Solo las plantas evolucionadas son las que realizan la fotosíntesis? La fotosíntesis la realizan una gran variedad de organismos en el planeta. Por ejemplo, las plantas terrestres, como ya sabemos, hacen fotosíntesis, pero también algas, que pueden ser unicelulares y microscópicas o algas complejas como las que vemos en el mar. También existen ciertos tipos de bacterias que hacen fotosíntesis, como por ejemplo las cianobacterias. En sistemas acuáticos, el fitoplancton es la base de la red trófica, porque éstas van a producir sus alimentos a partir de la luz. La fotosíntesis, en el caso del fitoplancton, es realizado por medio del pigmento verde llamado clorofila.
Es por esto que cuando existe una gran abundancia de fitoplancton, las aguas se van a tornar de color verde. Muchas gracias, chicas y chicos de todo el Perú, por la atención. Las plantas son un mundo maravilloso y especialmente en el Perú nos queda mucho por estudiarlas y por cuidarlas. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Interesante? Yo pienso que sí. Es muy importante reconocer la relevancia que tienen las plantas en nuestras vidas. Con esto terminamos con el aprendizaje del día de hoy. Me gustaría volver a presentar a la profesora Marlene, que nos va a responder un par de preguntas de las chicas y chicos en sus casas antes de terminar el programa. Profesora, ¿qué le pareció el experimento que terminamos el día de hoy? Creo que fue bastante interesante, Yanira. Ver las diferentes reacciones que tenían las hojas de las plantas de acuerdo a las modificaciones que hicieron es muy interesante y ayuda mucho a comprender mejor el proceso de fotosíntesis. Me dijiste que teníamos un par de preguntas de las chicas y chicos. Me encantaría responderlas. Muy bien. La primera pregunta viene de Jennifer, desde la ciudad de Tumbes. Hola, mi pregunta es, ¿por qué los seres vivos dependemos de las plantas? Bueno, Jennifer, es porque gracias a la luz las plantas son capaces de captar el dióxido de carbono que nosotros producimos para convertirlo en oxígeno a lo largo del día. Y el oxígeno es fundamental para nuestras vidas, ya que es necesario para la respiración. No solo la pulmonar, sino también la celular, así que también es vital para cualquier organismo. La fotosíntesis, que es el proceso que las plantas siguen para este propósito, es responsable de que nosotros tengamos ese oxígeno. Espero que eso resuelva tu duda. Y esta duda viene de María, desde la ciudad de Lima. Hola, yo quisiera saber ¿qué ocurre con una planta si no recibe nada de luz? ¿Y qué pasa con las plantas en las noches? Gracias. Sin la luz del sol, las plantas no podrían existir. Por ende, nosotros tampoco, ni los animales, ya que éstas nos proveen de la mayor parte del oxígeno y alimento con el que vivimos. En las noches, las plantas no realizan fotosíntesis, liberando oxígeno. Ellas realizan un proceso que es contrario. En la respiración de una planta, esta absorbe oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Y así terminamos con el programa de hoy. Gracias por todo, profesora. El placer es mío, Yanira. Nos vemos en el próximo programa, chicas y chicos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, chicas y chicos. Antes de terminar con el programa de hoy, vamos a dejarles el reto de esta semana. Van a comprender el proceso de fotosíntesis anotando las ideas principales y registrando información de la indagación que hemos hecho para elaborar un organizador visual. Esto último lo colocaremos en nuestros portafolios. Si se dan cuenta, el día de hoy hemos hecho gran parte de este trabajo. Al tener nuestra tabla con información por día lista y al plantearnos un par de preguntas para concluir con nuestra experiencia. Solo nos faltaría realmente redactar nuestras conclusiones. Para esto, pueden ponerse tan creativos como quieran, agregando dibujos o ilustraciones que encuentren del tema. Una última cosita, chicas y chicos. Recuerden que aquí en Aprendo en Casa queremos estar más comunicados con ustedes.